Bienvenidos al primer episodio de Entre Tubos, un podcast de microbiología y bioanálisis. Es el primer episodio. Vamos a ver qué tal fluye, qué tal sale. Quiero que de verdad se sientan como cuando me siento con mis amigas a estudiar. Hoy vamos a hablar de cómo se fabrica la sangre. Es decir, vamos a entender el proceso de la hematopoiesis y qué es lo que este proceso implica. Sabemos lo importante que es la sangre, sí. Sabemos que es un líquido vital, pero de verdad, a fondo, ¿qué es lo que hay en la sangre? ¿Cómo se produce y en dónde se produce? Entonces, un poquito de historia. En 1868, Neumann y Bizzozero reconocieron que la médula ósea era el lugar de producción de la sangre. Y a partir de esta fecha se empezaron a dar investigaciones acerca del progenitor primitivo hematopoyético, es decir, de esa célula madre a partir de la cual se iban a crear todas las demás células que hacen parte de nuestra sangre. Años después, otra persona propone que el antecesor celular corresponde a un elemento mononuclear que denominaron linfoidocito. Luego, hablan que las células sanguíneas provienen del mesénquima embrionario y que es esta célula indiferenciada la que va a producir las demás células circulantes. Y digamos que con todo esto se consolida el concepto como tal de una célula madre capaz de perpetuarse y de generar una progenie madura. Finalmente, luego como de medio siglo después, identifican pues que se trata de una célula progenitora hematopoyética. Entonces, así, recordemos rapidito, la sangre va a tener dos componentes principales. El plasma, que es el componente líquido, donde vamos a encontrar agua, proteínas, nutrientes, desechos. Y vamos a tener el componente celular, donde vamos a encontrar los glóbulos blancos o los leucocitos, donde vamos a encontrar los eritrocitos y donde vamos a encontrar las plaquetas. Es importante tener en cuenta que sí, las plaquetas hacen parte del componente celular de la sangre, pero en sí no son células. Las plaquetas vienen siendo fragmentos del citoplasma del megacariocito que vamos a profundizar en otro episodio dedicado únicamente para las plaquetas. Considerando que dijimos que las plaquetas no son células, en lugar de hablar de paquete celular, es más coherente hablar de los elementos formes de la sangre para que lo tengamos presente. Entonces, estas células no son eternas, sino que tienen un tiempo de vida y pues van a tener que ser reemplazadas por células nuevas. Entonces, los eritrocitos viven aproximadamente 120 días. Las plaquetas van a estar de 8 a 10 días. Dentro de los leucocitos tenemos los granulocitos que van a vivir de 8 a 10 horas en torrente sanguíneo y que van a migrar a tejidos donde podrán permanecer de 1 a 2 días. Y los linfocitos que básicamente pueden vivir durante años. Imaginemos que el cuerpo es una fábrica, ¿sí? Donde glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas van a ser los productos finales de esa fábrica. La hematopoiesis entonces vendría siendo el proceso mediante el cual esta fábrica los produce. Antes de continuar, me gustaría que nos fuéramos a la etimología de la palabra. Para mí, esa es la base para entender cualquier concepto y mucho más en la ciencia, medicina, ciencias de la salud. Es primordial como uno tener claro qué significan prefijos, qué significan sufijos y asimismo poder deducir y recordar de forma fácil los conceptos. Tenemos el concepto de hematopoiesis. Entonces tenemos que el prefijo hema hace referencia a la sangre y el sufijo poiesis a la formación. Entonces, hematopoiesis, formación de la sangre. Y es importante tener en cuenta que este proceso va a involucrar tanto la proliferación y diferenciación celular como la maduración de las células. ¿Dónde ocurre la hematopoiesis? El lugar donde se lleva a cabo la formación de las células sanguíneas va a cambiar a lo largo del tiempo. Entonces tenemos que durante el desarrollo embrionario, durante las primeras semanas de gestación, se va a llevar a cabo la hematopoiesis en el saco vitelino. Y a esto se le llama fase mesoblástica.
Después, desde el segundo hasta el séptimo mes, se va a llevar a cabo la fase hepática, es decir, en el hígado. Sin embargo, durante este tiempo la hematopoiesis también puede tener lugar en el vaso, en los ganglios linfáticos o incluso en el timo. Y por último vamos a tener la fase medular, que es después del séptimo mes y después del nacimiento. Ya como tal en la adultez, la mayor parte de este proceso va a ocurrir en el hueso de la cadera, donde es importante que tengamos en cuenta que a medida que el tiempo pasa, los huesos van perdiendo su capacidad de producir células. O sea, es algo normal. Por lo que en la edad adulta se va a limitar a principalmente pelvis, aunque también se puede dar costillas, esternón, vértebras. Y considerando esto, lo que hemos dicho, vamos a tener que durante niñez, adolescencia, pues se va a dar en los huesos largos, teniendo presente que estos van a ir perdiendo su capacidad. Y vamos a tener condiciones patológicas que se puedan relacionar con una disminución o falla como tal en el proceso de la hematopoiesis dentro de la médula ósea, por lo que hay dos órganos súper importantes que están en capacidad de asumir la función de la hematopoiesis, que son el hígado y el vaso, que como vimos, en ellos va a ocurrir la hematopoiesis durante la gestación, ¿cierto? Entonces estos dos órganos van a tener una capacidad residual y en circunstancias patológicas van a estar en capacidad de reasumir sus funciones hematopoyéticas y a esto le vamos a llamar hematopoiesis extramedular. ¿Qué quiere decir el concepto extramedular? Que ocurre por fuera de la médula ósea. Pero bueno, a todas estas, ¿qué es la médula ósea? La médula ósea es un tipo de tejido que se va a encontrar dentro de los huesos. Esta va a estar compuesta por tejido conectivo y por vasos sanguíneos que van a contener eritrocitos, macrófagos, megacariocitos y adipocitos. Seguramente han escuchado sobre el término del microambiente hematopoyético. ¿Este término a qué hace referencia? Bueno, este término hace referencia al ambiente que nos va a proporcionar la médula ósea para el anidamiento, la proliferación y la diferenciación de las células madres hematopoyéticas. Es decir, es toda la arquitectura que se necesita para que la hematopoiesis pueda ocurrir. Y vamos a tener en este microambiente, vamos a tener células, vamos a tener factores solubles y vamos a tener proteínas de la matriz extracelular que van a ser esenciales para el desarrollo normal de las células madre y para la regulación de sus funciones. Pero, ¿estas células qué? ¿De dónde salen? En nuestro sistema existen células madre. Seguramente ustedes las han escuchado en noticias donde de pronto hablen de la cura de alguna enfermedad con células madre o que una mujer tuvo a su hijo y congeló las células madre del cordón umbilical. Entonces estas células se caracterizan por tener la capacidad de autorrenovarse hacia otras células madre y también van a tener la capacidad de diferenciarse a células de un linaje específico. Y vamos a tener entonces, de acuerdo con este concepto, que las células sanguíneas se van a originar a partir de un precursor común, que es la célula madre hematopoyética. La palabra no lo dice, célula madre hematopoyética. Uno que puedo decir ahí, pues es que es la célula de donde van a salir todas las células que vamos a encontrar en la sangre. Este precursor hematopoyético tiene unas características que son súper importantes. Siento que este es el punto clave para entender el proceso de la hematopoiesis. Entonces, el precursor hematopoyético se va a caracterizar por la capacidad de autorrenovación, proliferación, diferenciación, no va a tener marcadores de linaje y se va a encontrar en un estadio quiescente. ¿Qué significa esto? Que está en la fase G0 del ciclo celular, donde va a tener la capacidad de autorrenovación indefinida. Pero esta célula, este precursor, va a requerir de estímulos específicos para activarse, porque si no, imagínense esa célula como loca diferenciándose a otras células, pues no tiene mucho sentido, ¿cierto? Estas características también son muy importantes porque van a permitir que podamos diferenciar un precursor hematopoyético de otras células. Entonces, entendamos estas características.
Este precursor va a formar nuevas células madre, manteniendo su población inalterada. A esto le llamamos autorrenovación. Van a ser capaces de diferenciarse y gracias a esto van a dar origen a diferentes líneas celulares sanguíneas. Y aparte, lo más importante es que estas células son capaces de colonizar la médula ósea y reconstituir el sistema hematopoyético en el caso de que éste se encuentre destruido. Si usted entiende, si para usted es claro cómo funciona nuestro cuerpo en condiciones normales, para usted va a ser fácil entender la fisiopatología de muchas enfermedades, o sea, de todas las enfermedades básicamente. Y algo súper valioso de esta característica es que estas células pueden ser usadas, que es lo que podemos conocer o lo que se conocía anteriormente como trasplante de médula ósea, ahora llamado trasplante de precursores hematopoyéticos. Entendamos el proceso como tal. Una vez el precursor hematopoyético se divide, va a dar origen a células hijas, que a su vez, como son células madre, van a poder permanecer como células madre pluripotenciales, es decir, van a contribuir a mantener la población de ese grupo celular o se pueden diferenciar a otros tipos celulares. Cuando las células madre hematopoyéticas se diferencian, van a dar origen a dos líneas celulares principales. Vamos a tener las células mieloides que van a dar origen a los eritrocitos, granulocitos, monocitos y plaquetas, y las células linfoides que van a formar los linfocitos. Dichas células mieloides y linfoides van a poseer una capacidad o un potencial muchísimo menor de diferenciación que las células madre. Son conocidas como células progenitoras multipotenciales. ¿Qué va a pasar después? Estas células se van a dividir y van a formar nuevas células progenitoras para mantener su población o diferenciarse en células precursoras llamadas blastos. Este concepto es súper importante, ténganlo súper presente porque este va a ser el sufijo que nos va a indicar una célula precursora, ¿sí? Es decir, no es una célula madura, es una célula precursora. Y cuando estemos viendo cómo es el proceso como tal de eritropoyesis, de linfopoyesis, vamos a ver que las diferentes células o los diferentes estadios de maduración de las células van a tener un prefijo que nos indica qué tipo de célula es y qué estadio de maduración es, y va a estar el sufijo blasto que nos va a indicar que es una célula precursora. Entonces, en estas células se van a observar por primera vez las características que nos van a permitir diferenciar cada línea celular sanguínea. Sin embargo, estos no tienen la capacidad de producir nuevos blastos. Y si no pueden producir nuevos blastos, pues no pueden mantener su población, sino que simplemente van a ser esas células precursoras que van a ir madurando hasta convertirse en las células sanguíneas que tenemos en circulación. Bueno, ya entendimos entonces cómo se da el proceso de la hematopoyesis como a grandes rasgos. Y entendamos entonces o consolidemos lo que les acabo de decir, entendiendo que el desarrollo de la hematopoyesis es un proceso que se da bajo un modelo jerárquico y escalonado donde el vértice va a ser la célula madre. Y a partir de la estimulación que esta célula reciba por diferentes células y por diferentes moléculas presentes en ese microambiente hematopoyético, esa célula va a entrar en el ciclo celular para poder proliferar y formar el proceso de expansión y maduración escalonado en el que vamos a encontrar los diferentes tipos celulares. Y como les mencionaba, vamos a tener como tal el proceso de diferenciación para cada tipo de célula, ¿sí? Entonces tenemos la eritropoyesis, que vendría siendo el proceso de los eritrocitos, la granulopoyesis de los granulocitos, la monopoyesis de los monocitos, linfopoyesis de linfocitos y trombopoyesis de las plaquetas. Y es importante que tengamos en cuenta que a medida que esa célula madura, pues va a sufrir cambios que nos permiten establecer los diferentes estadios de maduración, ¿sí? ¿Qué tipo de cambios podemos ver? Estas células pueden tener un núcleo y un nucleolo mucho más grande, con un citoplasma mucho más pequeño, pero a medida que se va dando la maduración, el núcleo puede disminuir de tamaño, puede incluso desaparecer, como es en el caso de los eritrocitos,
el nucleolo también puede desaparecer y cómo el citoplasma aumenta. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por estar aquí. De verdad que me siento muy emocionada con por fin dar inicio a Entre Tu Voz Podcast. Por favor, escríbanme sobre qué temas quieren escuchar, qué temas les interesa, sobre qué temas tienen dudas, lo que sea, escríbanme. Yo soy Palestra, bacterióloga apasionada por la ciencia, y esto es Entre Tu Voz, un podcast de microbiología y bioanálisis. Encuéntranos en redes como Entre Tu Voz Podcast y escúchanos en plataformas de audio cada semana.